Saludos, maestros. Yo soy el arcángel Metatrón, ángel de luz, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en un vector de amor incondicional. Les hablamos acerca de un tópico fascinante en este momento. Querido humano, la vida nunca finaliza. No existe la muerte de la manera que ustedes piensan. La consciencia es eterna. Muchos de ustedes temen su muerte más de lo que puedan reconocer. Tanto sea o no que ustedes dediquen mucho tiempo contemplando la vida después de la muerte, todos ustedes en algún punto de su vida se preguntarán qué sucederá cuando mueran y qué los estará esperando a ustedes del otro lado. Incluso hasta aquellos que habían determinado que nada existe después de la vida física le han concedido irónicamente mucha reflexión. Así que deseamos hablar sobre la experiencia de la muerte. Y maestros, a medida que leen las palabras de este mensaje canalizado, se les es ofrecida la recepción de catalizadores sutiles intuitivos, códigos de activación intuitiva que son parte de la frecuencia de este compartir, frecuencias que tienen la intención de ayudarlos en la expansión de sus propias capacidades intuitivas. Sus actuales religiones patriarcales les dicen que en la muerte existe o el cielo o el infierno. Nosotros podríamos decirles algo distinto. Queridos, no existe ningún final fatalista con un juicio final resultando en recompensa eterna o castigo eterno. En realidad, no existe ningún final. La vida siempre se está expandiendo. La muerte no es una horrible experiencia para temer. Lo que ustedes denominan como muerte es un renacimiento hacia su realidad mayor y de muchas formas es totalmente un despertar hermoso y exquisito. En verdad, nacer en el reino físico es mucho más traumático que el regreso al reino angélico. Por cierto, el pase desde lo físico puede ser descrito en forma apropiada como regresar a casa. Ciertas expansiones extraordinarias de realidad son innatas para estar en un horizonte mucho más amplio que ofrece mucha mayor sensibilidad y comprensión. En el momento de su transición, su esencia espiritual sale del cuerpo físico y entra en su forma etérica. En algunas circunstancias, ustedes realmente van a flotar por encima de su cuerpo físico y van a ver la habitación debajo de ustedes. Todos ustedes han experimentado la muerte en muchas más ocasiones de las que ustedes pueden darse cuenta. Su conciencia deja el organismo físico de diversas maneras de acuerdo con las diversas condiciones de la transición, tanto si es por enfermedad, senilidad o una muerte repentina, tal como un accidente de automóvil. En casos como la senilidad, coma severo y enfermedad de Alzheimer, la conciencia puede pasar totalmente al reino más allá de la vida, aun cuando la biología física permanezca viva. La muerte física también puede ocurrir en un proceso progresivo. Para aquellos que transitan al final de una enfermedad, el proceso de transición ocurrirá a menudo en un lapso intermitente, una transferencia fragmentada por etapas de la conciencia en la que transitar hacia afuera y de regreso al cuerpo físico puede sobrevenir por un periodo de unos pocos días antes de la salida final. En estos procesos graduados de deceso, la persona está en un estado elevado y con frecuencia ve ángeles, guías y seres amados que ya han partido. Este proceso se elige a menudo con el fin de eliminar el miedo a morir. Por decirlo de algún modo, esto permite una serie de salidas de reconocimiento, de breves incursiones exploratorias cercanas a la muerte para permitir que la persona que está en la transición libere la inquietud y se dé cuenta de que no hay nada que temer. Los que han tenido experiencias cercanas a la muerte generalmente encuentran que éstas proporcionan no solo una gran sensación de paz, sino un entorno de tanta luz y bienestar gozoso que existe reticencia a regresar a la realidad física. Una vez que se cruza el umbral, se produce una transición automática y uno se eleva a un estado superior. Y los estados superiores tienen muchos niveles que corresponden a campos dimensionales.
Después de las dimensiones de la muerte están las barreras de frecuencia de la esencia, que son tal vez mejor comprendidas como diferentes intensidades de vibración de los estados psicológicos. La mayoría de ustedes se darán cuenta de inmediato de la transición de su fallecimiento. Van a estar totalmente encantados de darse cuenta de que todavía están conscientes, aunque muertos en términos físicos. Muchos de ustedes estarán muy alborozados de comprender que ustedes todavía son ustedes, entre comillas. Su narrador interno y el observador de la experiencia serán el mismo que tenía en la permanencia física recientemente completada. Retendrán el conocimiento completo de su vida y esas memorias estarán en su enfoque e inmediatamente accesibles durante un periodo de tiempo. Ustedes serán capaces de comunicarse con otros que fueron importantes en el curso de la vida completada. Por supuesto, se darán cuenta de que ya no están en su cuerpo físico, se encontrarán en otra forma, una imagen que les parecerá física, pero rápidamente notarán que no pueden operar dentro del sistema físico de la misma manera que lo hacían en vida. Las diferencias entre esta forma y el cuerpo físico se volverán obvias, porque no serán vistos por los vivos y serán capaces de atravesar la materia física. Puede que tengan que volver a aprender ciertas leyes de conducta, ya que tal vez no puedan darse cuenta de inmediato sobre la potencia creativa y los atributos locomotores de sus pensamientos o emociones en el nuevo entorno. Puede que estén asombrados de encontrarse en 5 ambientes diferentes simultáneamente sin tener ninguna idea al principio de la razón por detrás de esa situación. Al comienzo podrán ver que no existe una continuidad secuencial en el movimiento y sentirán que los empujan de un lugar a otro sin tener lógica o explicación, literalmente cambiando de una experiencia a otra. Puede que inicialmente no se den cuenta de que sus pensamientos los están impulsando tan rápido ni bien los piensan, de modo que de inmediato, después de la muerte, existen etapas para el reaprendizaje de la navegación y ajuste a una nueva física mental. Habrá una fase en la que revisarán detalladamente la trama de la experiencia física recientemente completada. Sin embargo, después de esa revisión, descubrirán que llega otra expansión natural. Una combinación gradual del alma aparece en la que ustedes se integran con sus otras épocas de vida y con otros aspectos no solo de sus vidas terrestres, sino de otras realidades. Cuando sucede esta expansión, la identidad del alma naturalmente se tornará más grande y su forma etérica cambiará. Pueden elegir una apariencia que se correlacione con una época de vida diferente o una estructura de cuerpo álmico que abarque todas sus experiencias. Ahora bien, hay circunstancias extrañas en las que uno puede morir en una circunstancia repentina e inesperada, tal como un accidente en la que la muerte sucede tan abruptamente que es seguida por un breve periodo de confusión. Sin embargo, eso no es frecuente y solo usualmente ocurre si la persona está demasiado aferrada a su vida física y no puede soltarla. Generalmente, esto sucede con almas menos desarrolladas que sienten que no completaron sus objetivos o almas que se han apegado tanto a esa vida en particular por diversas razones que no pueden aceptar la transición. En casos muy extraños puede suceder que después de morir alguien rehúse firmemente a aceptar que ha muerto y enfoque desesperadamente su energía emocional para regresar a su forma física. En otras situaciones similares, alguien que ha estado muy obsesionado con una meta en particular o con un proyecto en curso sin completar, por ejemplo, tratarán de completarlo durante un tiempo hasta que acepten que su viaje terrenal ha terminado. Aún en casos como estos, eventualmente lo obvio se vuelve muy claro. La meditación guiada asegura intervención cuando es necesario para volver a reencauzar las acciones confusas. Y maestros, sepan que ciertamente hay guías para ayudarlos a cada uno a comprender su situación al partir. La mayoría de ustedes ingresarán en la claridad, y cuando uno ingresa sin desorientarse, a menudo son saludados por familiares y amigos que han partido antes que ustedes.
Hay una sensación reconfortante y un reconocimiento eufórico de este reino que exuda una sensación de bienestar. Podrán descansar si lo desean o requieren descanso. La fase de descanso es de gran expansión, en la que se manifiesta una atmósfera de éxtasis. A menudo hay una sensación de flotar en un campo de brillante luz blanca revestida con extraordinarios colores extraordinariamente vívidos. En esta fase estarán en estado de dicha y se adaptarán más fácilmente en la comprensión de la separación que ha ocurrido. Pero aún podrán enfocar el pensamiento en el plano terrestre. Ustedes descubrirán que el pensamiento los lleva rápidamente con quienes quiera o a donde quieran enfocarlo. Podrán visitar a amigos y a familiares, volver a visitar el pasado, saludar a amigos de la infancia y viajar continuamente a través del espacio y el tiempo. Podrán volver a visitar su infancia, verse como un niño rodeado por su familia en Navidad o caminar por los salones de su escuela tal como era 60 años antes. Se darán cuenta de que no existe un tiempo de retroceso, por así decirlo, entre las manifestaciones de cualquier idea o pensamiento y su concepción inicial, como existe en la vida física. Explorarán con deleite estos fenómenos tipo sueños, pero con validez real y clara lucidez. Hay formas de familiarizarse con las realidades y dimensiones de la vida después de la muerte mientras están viviendo en el plano terrestre. Hablaremos brevemente de esto en este compartir. Ahora es importante que ustedes comprendan que nadie muere sin elegir hacerlo. El yo superior siempre toma la decisión, por lo tanto, nadie muere antes de tiempo. No obstante, puede existir el sentido de una vida sin terminar, por así decirlo, cuando las lecciones de vida seleccionadas por ustedes, por una razón u otra, no se han completado. Queridos, las descripciones de la experiencia después de la muerte son en efecto variadas según cada sistema de creencias y el cociente de luz de cada individuo. Estas pueden parecer muy complicadas, sobre todo si han estado acostumbrados a creencias dogmáticas en paraísos eternos, en el infierno o en el cielo o en un eterno descanso. En verdad, los que tienen una fuerte creencia en enseñanzas religiosas a menudo crearán inicialmente imágenes de santos y luz blanca que se corresponde con su programación espiritual. Curiosamente, esto permite una transición más suave en comparación con una que, por ejemplo, creen en una época después de la muerte. Pero para ser claros, la muerte no es un lugar de descanso eterno. No existe un cielo con calles de oro o un tormento demoníaco en un lago de fuego, y no hay un vacío infinito, aunque sí pueden experimentar brevemente alucinaciones de todo eso si ustedes creen firmemente en ellas. Aún así, esas serán visiones de corta duración y, como hemos dicho, hay guías y guardianes, un equipo de orientación, por así llamarlo, para ayudar a aquellos que necesiten instrucción útil y dirección en la adaptación de la vida después de la partida. El séquito de orientación son almas avanzadas que están vivas y muertas. Aquellos miembros que aún se encuentran en la vida física realizan este servicio en la fase de fuera del cuerpo mientras el cuerpo físico duerme. Ellos son avezados expertos en los procesos de proyección transdimensional de conciencia. Los guías asistentes, que aún están vivos en sus estancias temporales terrenales, son especialmente útiles porque tienen una comprensión más inmediata de los sentimientos y emociones de la época actual y de las realidades terrestres actuales que el alma que recién partió acaba de abandonar. Tales personas pueden tener o no un recuerdo de sus actividades nocturnas. Estos guías comprenden las muchas sensaciones involucradas y ayudan a orientar a quienes están confundidos inicialmente para atravesar las fases inmediatas a la transición. Hablando en general, un alma vieja, como dicen ustedes, una que ha experimentado muchos niveles de entrenamiento de conciencia y un gran número de vidas terrestres, no estará confundida ni desorientada en la transición de lo físico a lo no físico. Hay actividades que se pueden emprender mientras viven en el plano físico que los prepara para los reinos de la vida después de la muerte.
En consecuencia, aquellos de ustedes que han hecho esfuerzos concertados en el plano físico para aprender por fuera de las proyecciones del cuerpo a través de profunda meditación, ayuno, visión de búsqueda, sueño lúcido, respiración yogi y viaje chamánico, estarán más familiarizados con el entorno de la vida después de la muerte. Tales experiencias con expansión de conciencia a los reinos multidimensionales son por lo tanto muy beneficiosas en los preparativos para la transición de la muerte física. Todos ustedes en la vida física consciente pueden aprender a navegar en la multidimensionalidad en estas disciplinas y aprender los matices de los reinos después de la muerte. Esto es muy útil en la preparación para el pasaje. Ustedes sabrán qué esperar, ya que tendrán una mejor comprensión de las condiciones de la atemporalidad y la navegación de pensamiento. Con un poco de esfuerzo, cada uno de ustedes que esté dispuesto a tomarse el tiempo para la autoprogramación puede aprender a tener sueños lúcidos. Por autoprogramación queremos decir simplemente eso. Creen la intención de recordar sus sueños. En forma focal mediten hacia ello antes de dormir, dándose la sugerencia premeditada y persistente. Se sorprenderán de los resultados. Aquellos de ustedes que han dominado el cuerpo de luz mercana cristalino habrán experimentado estos reinos y después de la muerte seguirán el mismo proceso hasta el grado de su cociente de luz. Esto es enseñado en las claves metatrónicas. En verdad, los reinos que son logrados en el Mercana son los reinos de la vida después de la muerte. Ustedes ingresan a estos a menudo en las noches en los estados de sueño, pero rara vez son capaces de recordarlos después de despertar. Ahora bien, la separación de lo físico, como lo hemos dicho, varía en algún grado con el individuo, pero hay ciertos elementos comunes que todos ustedes van a encontrar. Existe una mayor capacidad y libertad de comprender más plenamente su propia realidad para desarrollar sus habilidades más allá y sentir más profundamente y de hecho comprender claramente la naturaleza de su propia existencia multidimensional como una parte de todo lo que es. Ahora revisaremos con mayor detalle algunos puntos de conversación importantes, algunos de los cuales fueron tocados anteriormente en este canal, pero que son merecedores de volver a mencionarlos y muy importantes para que ustedes comprendan. Maestros, en el momento de su transición de lo físico, ustedes saldrán del cuerpo físico y, como ya les hemos dicho anteriormente, se encontrarán de inmediato en otro cuerpo, entre comillas. Ustedes se descubrirán a sí mismos teniendo la misma forma etérica en la que viajan en sueños y en las proyecciones fuera del cuerpo. Lo sentirán confortable y, por cierto, familiar, ya que en verdad cada uno de ustedes deja el cuerpo físico cada noche durante el sueño. Este cuerpo puede parecer físico, pero rápidamente se darán cuenta de que su nuevo cuerpo después de la muerte les ofrece muchos más atributos en su nuevo contexto. Al principio, muchos de ustedes eligen una apariencia como la de su vida física, pero en un formato más robusto. La mayoría elige el aspecto que tenían en sus mejores años de vida física. Viajarán instantánea y atemporalmente por medio del pensamiento. Por ejemplo, si piensan en un ser querido en Virginia, estarán de inmediato en su presencia. Podrán comunicarse telepáticamente con ellos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ellos no serán capaces de verte o de oírte físicamente. Ellos recibirán la comunicación subconscientemente y pueden o no reconocer la fuente de la transmisión de pensamiento. No obstante, ustedes no serán vistos por aquellos que están en su cuerpo físico. Después de morir, cuando ustedes proyectan su conciencia a través del pensamiento hacia el reino físico, estarán en forma etérica como fantasmas, según ustedes lo denominan. Pero agregaremos como tema de interés que muchos miembros del reino animal, incluso mascotas que pueden haber tenido, podrán verlos a ustedes muy claramente. De hecho, puede que sus gatos o sus perros les den una bienvenida entusiasta cuando ingresen al hogar donde su familia y sus mascotas residen en el plano terrenal.
Esto es, en términos generales, la fase en la que vuelven a descubrir los increíbles atributos de su nueva forma y las habilidades del movimiento del pensamiento, entre comillas. Deliciosamente encontrarán que pueden hacer cualquier cosa en el proceso mental. Podrán volar de la misma manera que vuelan en el estado de sueño. Podrán fácilmente pasar a través de los objetos sólidos, entre comillas, ya sean paredes, edificios o montañas. Se moverán directamente por su deseo que los llevará de un lugar a otro o a una o a otra persona a través del pensamiento. En esta primera fase se puede hasta incluso optar por explorar el planeta tanto en la superficie como en el interior. Las proyecciones débicas del reino vegetal y mineral serán visibles para ustedes en los planos astrales del planeta. Existe, por supuesto, un sueño como cualidad de este proceso desde el principio. En la mayoría de los casos después de la muerte, las personas optan por permanecer más estrechamente conectadas con el plano terrenal por unas pocas semanas después de la transición, antes de moverse más alto. En ese momento, una consumación de cierto tipo ocurre en donde ustedes eligen comunicarse con muchos de los que jugaron un papel importante en su vida. Tengan en cuenta que el tiempo de la manera que piensan en él no existe en el reino no físico. Por lo tanto, no serán conscientes de la transición lineal del tiempo después de la muerte. Si bien la mayor parte de la estrecha relación y el contacto directo con el plano terrestre inmediatamente después de la muerte tiene lugar en lo que sería medido en la Tierra como 4 o 6 semanas, ustedes estarán en el tiempo ahora, en el tiempo presente y totalmente ajenos a la cronología secuencial. En otras palabras, les parecerá muy breve en un flujo natural de pensamiento y espacio en un escenario atemporal. De esta manera, es posible que ciertos individuos permanezcan en ese estado durante meses, incluso años, dependiendo de su necesidad para la comunicación y la consumación. No obstante, esta no es la regla. No será una sorpresa para ustedes saber que la mayoría de ustedes concurrirá etéricamente a sus propios velorios y funerales. Muchos que tienen experiencias cercanas a la muerte y regresan a la vida física dicen que su vida entera pasó delante de sus ojos. Esta es una interpretación mal entendida entre el estado de sueño subconsciente y su interpretación del ego en el cerebro frontal. Para describirlo con más exactitud, su vida física puede, por cierto, ser observada desde el otro lado del velo, desde el nacimiento a la vejez, pero esto se lleva a cabo en una revisión cuidadosamente estudiada, no en un rápido destello. Esa es una revisión elegida, asistida normalmente con la ayuda de guías en un plano más elevado que al que se accede inicialmente después de morir. Todos ustedes tendrán esta experiencia y podrán elegir las partes importantes no solo para estudiarlas, sino para revivirlas a discreción. En muchos casos, el alma elige áreas en las que se realizaron actos erróneos. A menudo serán guiados para considerar respuestas alternativas para comprender lo que podría haber pasado y cómo hubieran tenido un resultado mejor. Un aprendizaje profundo ocurre aquí. Esto es lo que sus textos religiosos llaman el juicio, entre comillas. Sin embargo, en este estado no hay emociones de culpa ni tormento, porque en este nivel están por encima de la personalidad como ustedes la comprenden. Ustedes revisan eso desde un estado más elevado del ser, que es desapegado, por así decirlo. Es casi como una observación en tercera persona. Esto ocurre en lo que podría considerarse un centro de entrenamiento, pero para ser claros, es un estado o dimensión psicológica, no un lugar, como ustedes piensan, sobre espacio en la dimensión física. Una vez que completen esta fase, podrán tener la elección de si quieren o no regresar para reencarnar. Hay muchas opciones alternativas que están disponibles para ustedes si no eligieran reencarnar en el ciclo terrestre. Hay una miríada de otros universos y galaxias que ofrecen increíbles experiencias de aprendizaje. La mayoría son muy diferentes de las que han experimentado en el sistema solar de la Tierra. Muy pocas son realidades físicas.
Aquellos de ustedes en estados sumamente avanzados pueden conectarse con otros reinos, incluyendo los de Arcturus, las Pléyades o el sistema binario de Sirio. El cosmos está lleno de vida, aunque los 3 lugares recién mencionados son realmente familiares para ustedes y han estado involucrados estrechamente desde las épocas de Mu y de la Atlántida con el sistema y el ciclo de la Tierra. Muchos de ustedes coexisten en su interior en una etapa más elevada del formato de luz, en una forma de vida fotónica. Entonces decidirán si han completado la dualidad o no, y aquellos quienes no lo hayan hecho comenzarán a prepararse para regresar. La mayoría de las almas tienen espacios entre una y otra vida, de acuerdo a los ciclos de reencarnación de aquellos con quienes han estado relacionados en el pasado. En términos generales, transcurre un período de 20 a 40 años antes de que se fije su decisión de volver a entrar. Pero debemos aclarar una vez más que el tiempo o la atemporalidad del otro lado se hace difícil de comprender para ustedes en los sentidos físicos que están en sintonía al tiempo lineal de secuencia. Su fecha, entre comillas, de regreso se basa en un grado no menor, en las opciones de retorno de aquellos con los que ustedes desean interactuar en el plano terrestre. En este proceso se manifiesta un estado de comunicación plural en el que se realizan acuerdos e intrincados planes. En este punto existe reconocimiento de otras almas y grupos de almas en dualidad, quienes eligen las relaciones para ser completadas o equilibradas, así como la elección de la familia y de lecciones para el crecimiento. Elegirán el patrón astrológico que mejor les permita crecer. Aquellas almas que hayan elegido regresar a la dualidad ciertamente tendrán tiempo de entrenamiento, entre comillas, en las frecuencias no físicas de otros planetas dentro de su sistema solar. El viaje del alma en el plano terrestre es el lugar de ensayo o la universidad de dualidad, pero solo es una parte de la consumación o realización del alma. Cada uno de ustedes pasará tiempo en todas las esferas que elijan del programa de estudios de su sistema solar. Esto suele ocurrir en la vida después de la muerte como preparación para la próxima etapa, el próximo nivel de reencarnación. Sin embargo, también puede ocurrir parcialmente en la vida física durante el sueño. Cada uno de ustedes, por cierto, sale del cuerpo en lo que se podría llamar el estado más allá de la ida cada noche, cuando ustedes ingresan a las etapas de sueño profundo, aunque muy pocos retienen recuerdos lúcidos de esto en su estado de vigilia. Querido humano, no consideren los estudios después de la vida en las estrellas y planetas como algo folclórico o como una falsedad. Lo que el alma aprende en cada reino, en cada viaje, debe construirse efectivamente y expresarse óptimamente a través de la acción en las vidas terrestres. El crecimiento del alma debe demostrarse en pensamiento y acción a través de la manifestación exitosa de la voluntad en la realidad física. El patrón correcto y más apropiado debe entonces ser seleccionado cuidadosamente a partir de una innumerable variedad de estrellas y planetas que representan los patrones del alma. Los signos del zodiaco son 12 patrones fundamentales a partir de los que el alma elige cuándo viene al plano terrestre para una nueva reencarnación. Son patrones que representan temperamento, personalidad y sintonía mental óptimos. También se eligen el género, la raza y el cuerpo físico, ya que son una objetivación del patrón del alma, un reflejo de la progresiva individualidad del alma, entre comillas, en la próxima experiencia terrestre planificada. Lo que aquí compartimos ha sido conocido por muchas sociedades más avanzadas, incluyendo las de Mu, la ley del uno de Atlántida, Egipto y Grecia. Después del surgimiento y dominación de las religiones patriarcales basadas en el temor, las enseñanzas se retiraron bajo tierra, por así decirlo, y solo eran enseñadas en el interior de enclaves secretos. En su historia conocida fue enseñada por Platón y Pitágoras, y en épocas más recientes por Edgar Cayce, que era en realidad una reencarnación de Pitágoras, un aspecto de la esencia del Ra-Ta egipcio.
Como les hemos dicho en muchas ocasiones, el plano terrestre es la universidad de dualidad. La Tierra es, sin embargo, solo una parte del curso. Existen otros reinos de vida después de la muerte asociados con su sistema solar que se nutren directamente en la experiencia de dualidad libre albedrío del reino físico. La Tierra de dualidad es excepcional y resumidamente de libre albedrío, y las elecciones hechas por cada entidad individual son predominantes por completo en los propósitos de manifestación y creación de la causa y el efecto de este reino. Solo en la Tierra existe vida tridimensional en su sistema solar. En los reinos más allá de la vida, cierto tipo de medida en cuanto a guía está disponible en cada entidad a medida que se avanza. Esa guía proviene de maestros, algunos de los que ustedes llaman maestros ascendidos y ángeles. Esto se elige con libre albedrío con cada uno de sus aspectos más elevados, la superalma misma. Aquellos de ustedes que piensan que la vida después de la muerte no tiene desafíos, piénsenlo una vez más. Siempre se requiere de esfuerzo, pero existen fuerzas de motivación innatas en la naturaleza de la conciencia que permiten este avance. De hecho, sentirán un poderoso deseo natural, un profundo anhelo de estos aprendizajes. El alma tiene un deseo profundo de crecer, y todas las almas están inclinadas y motivadas para ello. Es una parte innata y natural del regreso a todo lo que es, al Creador total. En este sentido, este movimiento es una programación que podría denominarse el ADN de las almas. Es importante aclarar que el proceso de reencarnación involucra 12 centros importantes de aprendizaje. Todos ustedes pasarán un tiempo en ellos antes de completar el ciclo de la Tierra. Denominamos a este ciclo el ciclo de la Tierra porque la Tierra, como dijimos, es la fase de ensayo en la que se miden los aspectos intensivos. Así, en ese sentido, la Tierra es la parte más importante del programa de aprendizaje y el que debe ser dominado con maestría. Aquí están listados en un muy breve resumen general los aspectos planetarios intensivos en el desarrollo del ciclo terrestre. Mercurio, mente, desarrollo mental, comunicación. Venus, amor, emoción, expresión artística, nutrición. Tierra, creación responsable, lugar de ensayo y prueba. Marte, temperamento emocional, fuerza. Júpiter, fortaleza, liderazgo, sabiduría, confianza. Saturno, purificación espiritual, crisol. Urano, psíquico, desarrollo intuitivo, chácrico glandular. Neptuno, estudios místicos de la naturaleza de la realidad. Plutón, dominio de la adversidad. Luna, equilibrio, eliminación de la duda, equilibrio femenino. Sol, vitalidad, espíritu, equilibrio masculino. Arcturus, entrada, salida, expresión creativa de la fuerza de vida. Debe notarse que las lunas de Saturno y Júpiter, así como la luna de la Tierra que se muestra arriba, son también una parte del estudio para las frecuencias de sus aspectos planetarios. Cada una de las más arriba enunciadas incorpora muchos niveles de grados. Por ejemplo, existen 7 niveles en Mercurio, 4 en Venus y 5 en Júpiter. Saturno es muy complejo. El curso disponible de Saturno involucra la remoción de los patrones incorrectos, una purificación de la creencia y de las tendencias, incluyendo aquellas que se han repetido como obstáculos y formado un patrón de inactividad muy terrible en la ilusión con propósito de la experiencia de prueba en el plano terrestre. En algunos casos extremos, un alma será reiniciada por completo en el crisol de Saturno. De esa forma, las almas que pueden haber cometido grandes atrocidades en la fase terrestre pueden encontrar nuevos comienzos.
En este proceso, los anillos sirven para modular las diversas intensidades requeridas para formar una nueva plantilla dentro del ciclo de la Tierra. De ese modo, nunca se pierde ninguna alma. Aún las más atroces pueden encontrar el camino a casa en la gracia inmaculada de Dios. Los ámbitos posteriores a la muerte en los que ustedes se entrenarán, entre comillas, son formatos de frecuencia no físicos de los cuerpos celestiales a los que se hace referencia dentro de su sistema solar. Y como fuera indicado, Arcturus es una parte integral de esto, aun cuando es excepcional en el sentido de que Arcturus está por fuera del reino físico de su sistema solar específico. Existen muchas asociaciones o agrupaciones, por así llamarlas, de guías asociados en la ayuda a los mundos en desarrollo, incluyendo el suyo propio. Existen almas plenamente ascendidas que han completado el ciclo terrestre, que eligen manifestar cuerpos para propósitos específicos que incluyen insertar información científica, inventos, filosofías, gobiernos, literatura, arte y música en ciertos intervalos clave dentro del tiempo y espacio lineal. Estos son genios virtuosos en sus términos, altamente especializados y desarrollados, e incluyen almas como Pitágoras, Tesla, Einstein, Sócrates, Platón, Isaac Newton y muchos otros. Pueden ingresar en vidas físicas plenas con nacimientos normales, entre comillas, con todos los filtros de la existencia biológica que requieren que esas almas experimenten todas las pantallas y los desafíos innatos de la fisicalidad, o en situaciones muy raras pueden manifestarse directamente en la fisicalidad sin haber nacido. En algunos casos entran mediante contrato, en el formato que ustedes llaman walking, pero debe tenerse en cuenta que los verdaderos walkings son muy escasos. Muchos humanos que se consideran walkings han experimentado en realidad una aceleración interior hacia un estado mucho más elevado del ser, sin que ocurriera un intercambio independiente del alma. Quienes se especializan en influir sobre el curso de los eventos pueden llamarse emisarios o enviados del futuro, y son los maestros de la manipulación del tiempo y del espacio. Estos maestros especializados ingresan para ayudar a navegar el curso de la realidad probable, entre comillas, hacia la realidad manifiesta en las encrucijadas clave de la civilización. En su planeta, el tiempo ocurre en programas con formaciones de hologramas. Hay seres que tienen el talento natural, como dicen ustedes, que han desarrollado una capacidad especial para entrar y salir del espacio-tiempo, algo parecido a lo que en algunos de sus programas de televisión y películas de ciencia ficción se bosqueja como en la serie Viajeros en el Tiempo o El Salto Cuántico. Esto ya se ha tratado en canalizaciones anteriores. Sus propios académicos saben en algún grado que la materia oscura, entre comillas, y la también entre comillas energía oscura, como las llaman ustedes, constituye más de un 95% del cosmos. La materia existe en espectros como lo hace la luz, de modo que puede ser difícil para ustedes entender este concepto. Pero esos centros, a pesar de que son planetarios, no ocupan espacio como ustedes comprenden el espacio, como un lugar con una ubicación específica. De modo que hasta que ustedes desarrollen naves espaciales para explorar físicamente algunos de estos planetas, ellos les parecerán completamente sin vida. Este es el resultado de sus propias interpretaciones equívocas de la naturaleza espectral de la realidad. Estos entornos existen sin que los perciban en medio del mundo físico que conocen. Sus mecanismos de percepción física simplemente no son capaces de sintonizar sus rangos de frecuencia. Muchísimas realidades coexisten con las suyas propias, y al morir, ustedes entran al otro lado del velo, al costado no físico del torus, y automáticamente sintonizan con campos diferentes y reaccionan a otras leyes de la física que son pertinentes a estas otras realidades, realidades que no son percibidas dentro del alcance muy limitado de lo sensorial físico. Sin embargo, desde el otro lado pueden percibirse en cierta medida de regreso a la realidad física, pero no puede ser físico.
Como hemos dicho, las entradas de regreso a los reinos físicos son en una frecuencia diferente y ustedes serán como fantasmas en sus términos. Serán invisibles, incapaces de ser vistos e incapaces de manipular materia física. Existen campos de energía y barreras energéticas que, por cierto, los separan. Hay ciencia en todo esto, no es magia, es física dimensional, que es una materia de ciencia que comprendían las sociedades avanzadas de su pasado, pero que aún no son comprendidas en su presente. Ahora bien, deseamos aclarar que la reencarnación en las fases del ciclo terrestre es necesaria para completar el ciclo terrestre, pero existe la opción para salir a otros reinos de maestría fuera del ciclo de la Tierra. Todas las entradas y salidas de este ciclo ocurren a través de Arturus. Si han completado el ciclo terrestre y dominado la dualidad, pueden elegir permanecer dentro del sistema como maestros o guías, o pueden decidir por moverse hacia una mayor intensidad y aprender la creación en una escala mucho mayor. Cuando el ciclo terrestre es finalizado, la información, la experiencia y las capacidades almacenadas con tanta diligencia estarán disponibles para ustedes en otras utilizaciones. En consecuencia, las opciones serán mucho más diversas que las que están a disposición de almas estudiantes no graduadas, entre comillas, que deben todavía reencarnar en el ciclo terrestre. Existen un potencial y una meta absolutas de ser absorbidos, entre comillas, de unirse con la conciencia suprema de eso que ustedes llaman Dios. En ese sentido se funden en la conciencia de pluralidad dentro de todo lo que es, pero aún entonces un aspecto de su individualidad, de sus recuerdos, de sus vidas y sus diversos viajes será retenido dentro de una porción de ustedes. Nada desaparece. Esos aspectos de personalidad aún existen en lo que podría considerarse una memoria constante, dinámica y viviente en un compartimiento diferente, algo parecido a la forma en que su computadora almacena los datos. En el nivel avatar, ustedes son una combinación de todos los niveles del ser. ¿Lo ven? Una vez que obtienen este nivel fundamental y decisivo, hay oportunidades, medios en los que operar en la escala cósmica de la creación. La cantidad de conocimiento y entrenamiento necesarios hacen que esta carrera de comunicador de Elohim Avatar sea en extremo exigente. Pero es uno de los cursos decisivos y fundamentales para graduados que tendrán disponibles. El proceso de aprendizaje de esa información necesariamente aporta al desarrollo y las capacidades del alma. Se requiere un manejo delicado de la energía y viajes constantes a través de las dimensiones. Una vez que se hace una elección así, el entrenamiento comienza de inmediato, siempre bajo el liderazgo de una comunidad de seres maestros que desde su perspectiva pueden ser considerados como Elohims o arcángeles. Pero una vez más, la creación cósmica es un tema vasto, complejo y muy avanzado por encima y más allá del nivel del ciclo terrestre en el que están ahora. Existen oportunidades para ser guías y maestros dentro de su sistema terrestre. Esto incluye algunas almas avanzadas en la cúspide de su graduación en sus reencarnaciones finales, y su sistema contiene, por supuesto, otras entidades que se han graduado del ciclo de la Tierra y han sido elegidas para ayudar a los que aún están en él. Se les dará la oportunidad de enseñar si tienen esa inclinación y el cociente de luz requerido. Pero como dijimos, la enseñanza multidimensional es mucho más que enseñanza como la conocen ahora y exige un entrenamiento extremadamente riguroso que en sus términos de tiempo lleva eones y más eones. El sendero conduce a semejante maestro hacia muchos reinos de realidad, mucho más complejos que los que dominó previamente en el ciclo terrestre. En los términos de vuestras religiones contemporáneas, eso sería explicado como acompañando al Dios Creador. Los roles de maestro creador en unidad con Dios pueden ser muy especializados.
Algunos como nosotros, en lo que puede ser llamado reino metatrónico, formamos lo que puede ser explicado en forma simple como las leyes de la física, entre comillas, trabajando para juntos formular nuevas dimensiones de actualidad y manteniendo expansiones dentro de las que ya existen, usando geométricos, geometría sagrada, formando la matriz básica de nuevos mundos e impartiendo conocimiento en tantas formas como sea posible. Y no me refiero a formas físicas. Lo que ustedes podrían llamar tiempo es manipulado mientras un artista use el color. Lo que ustedes llaman espacio se une todo junto en formas extraordinarias. Amados, el tema de nuestro mensaje puede parecer más bien extraordinario y complejo, incluso sombrío, pero no es esa nuestra intención, ni debiera ser su reacción ni conclusión después de oír nuestras palabras. Lo que está frente a ustedes es más hermoso que lo que puedan imaginar, extraordinario en su magnificencia. Las palabras son inadecuadas para describir esos reinos exquisitos, absolutamente asombrosos. Así que les decimos que saboreen el tiempo, que aprovechen los momentos de su vida. Disfruten los aspectos bellos de su tierra, porque por cierto, el plano terrestre es verdaderamente extraordinario en su sublime belleza, y cuando hagan su transición tendrán una sensación inmediata y exacta de cuán asombrosamente bella es la vida. Estarán agradecidos por cada preciosa respiración que hayan tomado. Aun cuando la vida haya tenido desafíos, en el momento del pasaje serán bañados de una profunda sensación de aprecio. Nosotros del reino angélico estamos aquí para asistirlos. Somos miembros de su familia ofreciéndoles nuestra mano extendida. Pero no estamos aquí para resolverles los problemas. Hacer eso socavaría su propio crecimiento en su camino hacia la maestría. Les pedimos que se tomen un instante y sientan, realmente sientan la magnífica luz y energía de su ser y reconozcan que la vida y la muerte son parte del mismo proceso. Las dos son facetas de una misma realidad. Ustedes vivirán muchas vidas y nunca serán otra vez la misma personalidad exacta, la exacta expresión que son ahora. Y no obstante, se convierten en parte de tu ser integral que no tendrá fin y siempre serán parte de él. Recuerden amarse a sí mismos y disfruten de la alegría porque está disponible para ustedes ahora, porque ustedes son un ser magnífico, un aspecto divino de todo lo que es. Después del pasaje podrán mirar hacia atrás a sus vidas de reencarnación, pero ellas son solo una parte del ser grandioso y más grandioso que ustedes son. La vida en la tierra es una credencial, un curso elegido, no es un castigo, no es una caída de la gracia. Es una universidad elegida por almas valientes que aceptan entrar utilizando filtros. Es una involución que conduce a una evolución verdaderamente gloriosa. Cuando abandonen el sistema físico después de completar el ciclo terrestre y completen el ciclo de la reencarnación física, habrán aprendido la lección. Cuando esto ocurre, ustedes no son, por así decirlo, un miembro de la raza humana, entre comillas, porque se han graduado de la Universidad de la Dualidad. Sin embargo, ese aspecto especializado del ser consciente permanece dentro de ella, así como otras porciones de su identidad moran simultáneamente en otros sistemas de entrenamiento, en otros sistemas más avanzados. Los pensamientos y las emociones se traducen automática e inmediatamente en acción hacia cualquier aproximación de materia que exista. Por lo tanto, las lecciones y las experiencias siempre serán parte de ustedes. Maestros, por favor, sepan que su espíritu se fundió en la carne por elección, para dominar el increíble reino de dualidad, para aprender la creación. Y es una credencial extraordinaria experimentar semejante mundo de increíble riqueza para ayudar a crear una realidad de colores, música y forma. Su espíritu nació en la biología para enriquecer un área maravillosa de conciencia carnal, para sentir así la energía conformada en lo físico.
Están aquí para usar, disfrutar y expresarse a sí mismos a través del cuerpo, la mente y el alma. Estos, como una trinidad, se entretejen en unidad. De manera que les urgimos a aprovechar el día, a encontrar alegría, a descubrir el bienestar y a saber que cada elección que hacen determina la vida que viven. Yo soy Metatrón y comparto con ustedes estas verdades. Y así es, y es así.